Muchísimas gracias. Bueno, pues en esto consistía la labor que estos músicos empiezan a desarrollar. Totoyo, como le dije, quizás es el que abandera esa generación, pero porque tuvo quizás más popularidad y más proyección en las cosas que hizo, ¿no? Y también estuvo en contacto con gente, digamos que de la alta sociedad, a través de su familia. Por ahí habrán visto algunos timples de él pintados por Picasso, por Dalí, firmados por Rafael Alberti, que conoció y creo que llegó a hacer algo con el fenómeno de música, con María Callas, la cantante. Y fue un músico que estuvo pues muy vinculado con personas que eran muy influyentes y quizás todo eso pues, ayudó mucho a ese desarrollo del timbre. Entonces, de esa primera generación de timplistas, solo he nombrado Totoyo porque creo que es el más significativo, pero siempre sin dejar a un lado a esos otros timplistas que hicieron la misma labor que él realizó. De hecho, pertenezco a la Asociación del Timbre Canario y uno de sus primeros trabajos fue justamente una recopilación de partituras o elaboración realmente, porque en muchos casos pues ellos no escribieron nada, muchos no grabaron discos, sino que tocaban, y entonces algunos de sus alumnos, de sus allegados, pues empezamos un grupito de músicos a transcribir a esos músicos para que no se perdiese con ellos, ¿no? Ya son personas muy mayores y que por supuesto no están en activo, pues esa música de la primera generación de timbristas, ¿no? Entre ellos, por supuesto, evidentemente, Totoyo Millares. Pasamos a una segunda generación y hablamos de estos músicos que ya están en el conservatorio, que estudian guitarra clásica, que ya tienen el rigor del estudio técnico de un instrumento y musical, de un repertorio, de estudiar música con fundamento, como se suele decir en muchas de nuestras familias. Pero todos estos músicos tienen también una raíz parrandera, una raíz tradicional, y entonces pues, se les ocurre la brillante idea y natural idea de decir, cónchale, todo eso que yo estoy aprendiendo con mi guitarra y todos esos ejercicios y todos esos recursos técnicos y ese repertorio, ¿por qué no lo aplico al timbre? Y así el instrumento pues, puede hacer cosas más interesantes de las que ha hecho hasta este momento, ¿no? Ese es el caso de este músico que están viendo ahí, todos estaremos de acuerdo en que es algo extraordinario lo que hace, y no solo lo que hace, sino cómo lo hace y sobre todo la manera de ser que tiene ante lo que hace. Me refiero a Domingo Rodríguez el Colorado, de TIR, de Fuerteventura, es uno de los principales exponentes sobre todo de esa corriente que se centra en el estudio del folclore, en rescatar cómo se tocan las diferentes islas y siempre tocando con su inseparable Juan Carlos Pérez Brito, el palmero, pues con ese formato de dúo se ha desarrollado y ha dedicado toda su vida pues, al estudio del timbre en ese formato tan íntimo, tan complicado y tan interesante al mismo tiempo, ¿no? No tiene una producción discográfica muy amplia, porque como les digo, lo de él no es tanto grabar discos, sino hacer un estudio de la música tradicional, también bebiendo mucho y mirando muchas relaciones con la música que hay en Sudamérica, ¿no? Es muy común en su repertorio escuchar el famoso Parazula, Pájaro Campana, todas estas músicas que no son tradicionales de Canarias, pero evidentemente estamos muy emparentados y culturalmente estamos muy cerca, ¿no? Aquí tienen 3 de sus discos. Hablar, yo creo que es una enciclopedia de la música tradicional canaria. Creo que esta obra debería tenerla todo el mundo en su casa, porque es un material de consulta pues, extraordinario y además con infinidad de solistas de todo el archipiélago, y es como una especie de diccionario, de enciclopedia de lo que se hace con el timbre y dentro de la música tradicional. ¿Okay? Pasamos a otro de esos músicos significativos de la segunda generación del timbre, del timbre o de timplistas, mejor dicho, y hablamos de Benito Cabrera. Benito Cabrera, de Lanzarote, que lleva muchos años en Tenerife, también desarrolla muchísimo el timbre, pero en otra vertiente, ya no tanto yéndose a lo tradicional. Esto es un resumen muy amplio, porque todos realmente tocan muchas cosas, ¿no? Pero si decimos que el Colorado se centra en la parte del estudio tradicional, podríamos decir que Benito Cabrera es más un estudioso de la historia del instrumento, está muy interesado constantemente en rescatar textos, en hacer adaptaciones de obras antiguas, de música antigua, y sobre todo ha desarrollado mucho el ámbito sinfónico. Es el primer músico que empieza a tocar el timbre junto a un cuarteto de cuerdas, a tocar aquellos conciertos para mandolina de Vivaldi, del barroco, los adapta al timbre para tocarlos junto a una orquesta. Así que vemos a través de sus manos el timbre desarrollándose en un ámbito sonoro que para nada había sido real, para nada había ocurrido hasta que él empieza a desarrollar. Ahí tienen algunos de sus discos, y lo que vemos a mano izquierda son partituras, ¿bien? Tiene una labor docente. El Colorado es el primer músico, el que nombramos antes, el primer músico que hizo un método de timbre, un método para aprender a tocar el timbre.
Es decir, con lenguaje musical, con partituras, con figuras, con notas. Así que como vemos, no solamente es importante su labor musical, sino también su labor didáctica. Y gracias a eso, pues una generación posterior, que es a la que yo pertenezco, pues hemos podido recibir toda esa formación y toda esa cantidad de experiencias que ellos han tenido a través de su discografía, de sus conciertos, de sus viajes por el mundo. Todo eso lo hemos podido recoger nosotros, ¿no? Por eso hablamos de una segunda generación de timplistas, que son los que verdaderamente empiezan a proyectar el timple. El famoso Nube de Hielo, ¿verdad? Que todos hemos escuchado infinidad de veces, un tema precioso. Observamos ya que ya no estamos tocando una polca o una mazurca, sino que estamos haciendo una composición nueva. El músico se enfrenta a un papel en blanco y compone canciones para timple. Eso no había ocurrido hasta esta generación. Y el último, José Antonio Ramos. Como les dije, tuve la inmensa fortuna de estudiar con él desde niño, porque bueno, mi familia y su familia eran de Artenara, vivían muy cerquita. Y cuando yo conocí a José, bueno, esto es una anécdota que es personal, que realmente no tiene ningún rigor desde el punto de vista de la charla, pero me apetece compartirla con ustedes porque creo que es muy significativo. Cuando yo tenía 5 años quería aprender a tocar la guitarra. No sé por qué. Le pedí una guitarra a los reyes me la trajeron, guitarra que aún conservo, es algo muy especial para mí. Pero claro, yo era más o menos así. Cuando voy a clase, el profesor me vio, don Manuel, de Telde, y se quedó mirando para mí primero y después miró para mi madre como diciendo, señora, usted no se ha dado cuenta. Y digo, mire, es que el niño no le llega las manos a la cuerda. Yo me sentaba, además me acuerdo perfectamente del olor de la guitarra y de esa sensación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Él seguramente conoce parte de esto. Y yo recuerdo que ponía la guitarra aquí y apoyaba la cabeza encima y me quedaba bien embelesado y las manos se me quedaban así, pero claro, la cuerda tan más abajo. Y yo digo, bueno, pues nada, sacan una foto más y bueno, no puedo hacer con esto. Pero yo empeñado, decía, bueno, como yo no sé mi niño, yo te llevo a clase. Vale, yo fui a clase y cuando llego, el profesor se da cuenta de eso, de esa obviedad. Dice, bueno, no se preocupe señora, el niño está ilusionado, pero es que coja el timple, que es más pequeñito, que empieza a poner los acordes para que le salga el callo, ¿se acuerdan, verdad? Que empieza a rasguear y ya más adelante, cuando crezca un poquito, coge la guitarra. ¿Qué pasó? Pues que era actividad extraescolar del colegio, de 2 a 3, me acuerdo, que es hora esa para tocar timple. Eso no es hora nada más que para ver la fiesta, ¿verdad? O para ver la novela, ¿vale? Pero bueno, para dormir la siesta mejor. Pues yo resulta que iba a clase de timple. Y había ahí como 20 niños y el profesor me decía lo siguiente. Si tú cierras la mano, saca el dedo índice. Ya está, esa es la mano derecha. Mano izquierda, sol, cambio de sol. Y cuando yo le daba así, cambio. Esa fue mi vida por 1 año. Llegó un día a casa de mi abuela, a casa de Susanita, y le dije, abuela, me duelen los dedos. Me sangra aquí, me pica. Dice, mi niño, pero no te preocupes, yo no quiero más tiempo, mamá. Yo no quiero más tiempo, yo prefiero dormir. Bueno, vamos a ver, ustedes saben cómo son las abuelas, que tienen una sabiduría que solo ellas tienen, me dice, mi niño. Vamos a ver, tú no te desanimes, ya tú te sabes un par de horas que yo te he escuchado cuando tú te pones ahí con la manilla. Aquí al lado, estoy hablando de la gaviota, el niño bajo, de las palmas, aquí al lado vive Fía y Antonio. El hijo de Fía, yo creo que toca el timbre, él siempre toca el timbre de tiquitillo. ¿Tú por qué no pruebas con él? Que se queda a clase y a lo mejor aprendes algo. Y así no lo dejas, hombre. Como son las abuelas. Anda, hombre, anda, mi cielo. Le digo, pues vale, ¿verdad? Y llegué a casa de Fía, con mi abuelo Vitorino. Ellos ahí hacen café, el olorcito de café que antes les nombré. Me siento allí y aparece José. Claro, yo cuando tenía 5, pues ahora tengo 6. Una cosa que es casi 2 metros, no había aquello. Él sí había dormido la siesta, me acuerdo que levantó de dormir la siesta. Esto es como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Yo tenía 6 años y tengo 37. Madre mía, la decadencia. Y cuando lo veo aparecer, digo, coño, se sienta y dice, bueno, ¿qué tal? Aparta los sillones, estamos allí en el salón de casa de sus padres y atentos a lo que yo le digo. Y dice, bueno, que vamos a empezar la clase de timbre. Y digo, no, ya yo sé. Yo sé, mira. Y sé lo que sabía. Cierra mano, saca el dedo. Yo puestísimo, yo era, ¿te acuerdas de Verano Azul, del Piraña? Yo era como un piraña de Verano Azul. Imagínense la cara de aquel hombre cuando me
estupendo, mi rey, no me dio una palmadita en la espalda porque no había confianza. En tu primera clase de timple. Y cuando él toca el timple y empieza a afinar, empieza a tocar algunas cositas que estaba haciendo, yo sentí ahí como que, ¡guau! ¿Y esto? ¿De dónde salió esto? Yo esto no lo he escuchado en mi vida, yo esto no lo he visto de toda esa gente con la que he compartido en este año de aquí para atrás, no lo he visto por la tele, porque en aquel entonces no era José Antonio Ramos, era José el hijo del Cid. Es decir, estaba preparando su primer proyecto, Trío Timple, estamos hablando, no recuerdo el año, pero bueno, si yo tenía 6 años, nací en el 83, suma, 80 y pico. Y recuerdo estar ahí en su casa, venir los músicos, apartar el sillón y sacar el contrabajo, la guitarra, Gustavo y Enrique, empezar a tocar los temas. Y yo estaba allí, porque a lo mejor acababa de terminar una clase, o mi abuelo había venido y estaba tomando café fuera y yo me sentaba allí. Muchas tardes pasé con Fía planchando, iba ahí sentado con ellos comiéndome un bocadillo y ellos tocando fuera, ¿no? Entonces, este señor simboliza pues toda esa proyección de lo que con el timple se podía hacer, ¿no? Él adaptó música de diferentes estilos, tocó a través de sus diferentes proyectos pues infinidad de música y sobre todo dio el salto a empezar a tocar con músicos de fuera y nunca tuvo ninguna pereza a ver qué pasaba. Oye, si sale mal no lo hago más, pero si sale bien me lo voy a pasar muy bien y será una evolución para el instrumento muy interesante, ¿no? Entonces, les dije antes que tuve el inmenso privilegio de tener experiencias de este tipo que han condicionado mi vida y han sido decisivas para que me enamorara de este instrumento, ¿no? El instrumento es muy valioso, pero en sus manos más todavía. Aquí tienen algunos de sus discos. Este, por ejemplo, es en Artenara, el de 15 años de timple, su famoso Los Cuatro Gigantes, que es un poco el que lo catapulta, ¿no? a empezar a hacer ya muchos conciertos, a viajar, a hacer pequeñas giras por la península, junto a Andreas Friedrich, que es el músico que está allá, un músico alemán, con el que trabajó todos estos discos. Allí vemos las manos del maestro junto a Totoyo Millares, un proyecto que hicieron con música de Totoyo, pero revisada por él. Y ahí fue donde yo empecé a tocar con ellos, en alguna ocasión que me invitaban y era algo realmente especial, porque había sobre el escenario, en aquellas ocasiones, tocaba esta polca majorera que toqué antes, pues veía a Totoyo Millares, a José Antonio, y me invitaban a mí para tocar algunos temas, ¿no? Y había pues 3 generaciones del timple, profesor de mi profesor y a su vez José Antonio, profesor mío. Y son experiencias muy bonitas que hacen que la verdad que uno se sienta pues, muy regocijado, ¿no? de todas las experiencias que ha podido vivir. Y José Antonio, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, José Antonio no, José, es el músico que más se atrevió a hacer cosas, que más experimentó. Aquí tenemos el Very Hard, el disco que no llegó a estrenar, que fue su último disco, ¿no? De hecho, el último tema de su último disco se llama Very Hard. Quizás eso es una señal. Bueno, de José podría tocar algo. Voy a tocar algo, porque ya con esto voy terminando ya, que no seguramente se está poniendo nervioso, diciendo además se está enrollando y a la tarde se me va a ir a las 1500. Uno de sus temas más importantes es La Ventanilla, un tema que compuso a su padre.